Bajo un secretismo brutal, Hoka nos ha dejado gratamente sorprendidos. Y es que de forma repentina salió un modelo, una zapatilla que directamente nos traía hasta el espacio. Y Hoka la verdad es que nos ha cautivado. Sí, señores, creo que muchos ya sabréis de la zapatilla que hoy os voy a hablar. Se trata de estas Hoka Cielo X1. De golpe y porrazo Hoka saca esto y muchos estaréis preguntando: Carlas, chicos, ¿y esto qué es? Pues bien, tengo que aseguraros que le he dado kilómetros, que la he probado, incluso he competido en un medio maratón y llegados a este punto puedo opinar sobre esta nueva super zapatilla que la marca Hoka nos presenta y que flipados nos ha dejado cuando la hemos visto, cuando la hemos tocado y sobre todo cuando nos las hemos puesto en los pies. Zapatilla de unos 264 gramos en cuanto a peso, ahora luego la mediremos en mi talla para que veáis que no es una de las voladoras más ligeritas del mercado precisamente, y una zapatilla que tenéis ya en la página web de Hoka por 275 euros. ¿Estás preparado para saber un poco más sobre esto que Hoka nos ha traído al mercado? Estate muy atento a la review de hoy. Fijaros si estaban bajo secretismo, que cuando fuimos a Austin en diciembre de 2023 no nos las dejaron ni ver, ni hacer fotografías, ni absolutamente nada. Las vimos, eso sí, yo que soy bastante pillín, a los pies de uno de los técnicos de Hoka y dije, esto pinta bien. Pues bien, finalmente nos llegaron, tengo que decir que las recibimos prácticamente 3 semanas antes del lanzamiento oficial, con lo cual hemos tenido tiempo de sobras para poder probarlas y para sacar nuestras conclusiones de esta nueva Cielo X1, una zapatilla que, para que no os confundáis, también hay la Cielo dentro de Hoka, que es un modelo como más minimalista, de perfil mucho más bajo, para esas competiciones más de corta distancia. Esta Cielo X1, como podrás imaginarte, puede funcionar, pero no es quizá la zapatilla ideal para esa corta distancia, sino todo lo contrario. Y es aquí donde yo las he podido utilizar. Todos los entrenamientos que he hecho con esta zapatilla han sido de 19 kilómetros hacia arriba, para la preparación de un medio maratón y también esos entrenamientos, pues eso, de series, con intervalos, con farlex, etc. Una zapatilla de 39 milímetros de perfil en la parte trasera y en la parte delantera de 32 milímetros de perfil, con lo cual tenemos 7 milímetros de drop, que eso puede chocar a más de uno porque ya sabéis que Hoka en la mayoría de los modelos trabaja con 5 milímetros, pero aquí tenemos algo especial y tengo que deciros que cuando la cogí por primera vez en casa, me las puse en los pies y empecé a hacer los primeros, 100 metros, dije, aquí hay algo especial en cuanto a tacto de media suela y sobre todo lo notaba en esta parte frontal. Notaba un tacto, tengo que decir que esta es para mí una de las zapatillas del mercado con placa de fibra de carbono que el tacto más me ha gustado, porque lo he visto equilibrado en cuanto a comodidad y al mismo tiempo en cuanto a reactividad. No es de esos súper mullidos, tampoco es de esos súper duros. Creo que a más de uno os va a gustar y estoy prácticamente seguro. Zapatilla que también algunos os habéis preguntado, oye, ¿qué se parece esto con la Rocket X2? Ya sabéis que es la súper zapatilla que tiene Hoka también dentro de su catálogo. Para mí la Rocket X2, y aclarando muchas dudas aquí, es la zapatilla para competir, para el día de carrera. Para mí esta Cielo X1 es una zapatilla que sirve también para el día de carrera, pero creo que está más orientada al entrenamiento, eso, lo que os decía, de larga duración, de intensidad, pero más tirada a la larga distancia. ¿Por qué? Uno, por peso, ahora hablaremos de ello, pero también por los acabados. Creo que esta zapatilla es incluso más cómoda también que la Rocket X. Lo interesante, lo que tenemos aquí es que tenemos, como no podía ser de otra manera, placas, tenemos super espumas, tenemos un poco de todo, un combo de todo. Lo interesante, doble capa de espuma EVA y fijaros que la divide la placa de fibra de carbono y también tenemos una pequeña división con este pequeño corte. En la parte inferior, fijaros que tenemos una espuma PEVA, pero de un tacto más durito que el que tenemos en esta capa superior. De hecho, es difícil de explicar todo lo que tiene esta zapatilla, aún así os voy a mostrar una imagen para que veáis cómo queda dividida la media suela o el chasis central de esta Cielo X1. ¿Qué tenemos aquí? Lo que antes os comentaba, un durómetro, una densidad más alta en esta parte baja, yo creo que también para darle cierta estabilidad al corredor y también un poco más de durabilidad, y en la parte superior, más en contacto con la base de nuestros pies, un tacto más amable. Y lo que os decía, la parte delantera, os puedo decir que es brutal el tacto, sobre todo cuando coges línea recta. Y tengo que decir que es de esas que te generan un sabor agradable a nivel de tacto. Permite correr rápida
Corrí varios entrenamientos, lo que os decía, 20 kilómetros y el día siguiente estaba bastante bien de piernas, teniendo en cuenta el entrenamiento que me casqué el día previo. En medio de todo esto, la placa de fibra de carbono, y os lo muestran por hasta 3 orificios. Tenemos en la parte trasera, tenemos en la parte medial, aquí alguno ya me ha preguntado, oye Carlos, ¿se parecen a la Rebellion Pro de Mizuno? Sí, el corte se parece, pero tened en cuenta que en las Mizuno esto de aquí se encuentra justamente en el otro lado. Y además de ello también nos lo muestran en esta parte superior mediante un espacio que yo creo que no hace nada, simplemente lo que hace es aligerar un poco el peso de la zapatilla, y también en los laterales, en este lateral externo, aunque de hecho ahora me he fijado que en esta parte interna también, con lo cual hasta 5 espacios por los cuales podemos ver esta placa de fibra de carbono. Una placa interesante, ¿por qué? Porque en la parte trasera es más estrechita, fijaros en la imagen, mientras que en la parte delantera, además de que la base ya se ve que es más anchita, lo que hace es que genera una especie como de alas en esta zona del metatarso y de esta manera nos da más adaptabilidad al terreno, un poco más de estabilidad lateral y al mismo tiempo facilita o también ayuda en ese último momento de despegue. La zapatilla juega también y mucho con esto. Fijaros, ahora mismo no os la puedo poner sobre la mesa, pero fijaros que es de esas zapatillas con un rocker verdaderamente pronunciado, tanto en la zona delantera como en esta zona trasera. Todo esto, lo que antes os comentaba, el PEVA o las 2 densidades de PEVA, la placa de fibra de carbono, fijaros, aquí la podéis oír, y además de ello, estas curvaturas tan y tan pronunciados son, yo creo, lo que hace mágica esta zapatilla para esos días de mayor intensidad en larga distancia. En cuanto a corredor ideal, aquí evidentemente no es una zapatilla para todo el mundo, eso hay que dejarlo claro. Seguramente eso sí es una zapatilla más abierta al público que en la Rocket X. Para muchos, algunos me habéis comentado, es que puede ser algo inestable en la parte media si entramos de medio pie. Yo tengo que admitir que no he tenido en ningún punto o en ningún caso cierta inestabilidad con esta zapatilla, quizá porque entro con el pie un poco más hacia atrás. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que si vas en línea recta y por lo que sea el asfalto, que a algunos os pasa, hace un poco de curvatura, imaginaros que vais por una calle asfaltada, que los laterales bajan sensiblemente, pues cuando esto de aquí os quede en la cara externa puede ser que notéis más bajada de lo habitual. Eso lo he notado yo, no sé si alguno de vosotros también lo ha hecho, que nos lo digáis también en los comentarios. En general, una zapatilla para corredores de peso ligerito, peso medio, yo creo que también gente de 75, 80 kilos se van a sentir bien. Si sois un corredor más pesado, evidentemente quizás es una opción para corta o menos distancia, pero para lo que antes os comentaba, es una zapatilla ideal, yo te diría ideal, para correr a ritmos vivos en esas distancias más longevas. Estéticamente llama la atención, evidentemente los colores, el diseño y todo lo que tiene es una de esas zapatillas que las puedes ver en la tienda de cualquier zapatilla, de cualquier tienda de running y te va a llamar la atención y vas a tener ganas de tenerla en tus manos. Estéticamente bonita, a nivel funcional yo tengo que admitir que ha habido cosas que no me han gustado y una de las primeras, y me di cuenta, igual que en el primer momento en cuanto a amortiguación, quedé flipado, en cuanto a ajuste y fit, sobre todo por esto o venido de estos cordones, quedé un tanto decepcionado. ¿Por qué? Tenemos unos cordones que son de un tacto muy plástico, son como muy duros y al mismo tiempo tengo que decir que son difíciles de ajustar. La lengüeta tampoco ayuda mucho, una lengüeta, fijaros, elástica tipo knit, que va unida lateralmente, pero que siempre se me ha generado algún tipo de pliegue. Un claro ejemplo es cuando competí en esta media maratón que os comentaba, tuve que poner el chip aquí entre los cordones de la zapatilla y me costó un buen rato hacerlo y que me quedase bien ajustado. Aún así, una vez tensado, una vez ya todo correctamente, tengo que admitir y reconocer que no he tenido que volver a reajustármelo o hacer otro tipo o pararme en medio del entrenamiento y ajustármelo correctamente. El resto de upper cuenta con un material knit que, como podéis ver aquí, contornea en la zona del contrafuerte con un acabado elástico también, poca estructura en líneas generales, fijaros cómo puedo plegar toda la zona del contrafuerte. Me habría gustado que hubiesen puesto un poco más de material, fijaros que si os la muestro muy al detalle en la cara interna veis alguna pequeña protección, pero nada del otro mundo. Yo le habría puesto un pelín más, simplemente porque según el tipo de calcetín, si es más o menos grueso, he notado más o menos sujeción. Par delantera buen fit, dejando espacio correcto para la mayoría de los pies. Material no es el más transpirable del planeta, en cuanto a adaptabilidad se adapta bien a pie de horma universal, como podría ser exactamente la mía.
Y también deciros que en la cara interna, fijaros cómo la pared sube sensiblemente y también nos genera este soporte o esta estabilidad en la zona del medio pie. Si antes hablábamos que la Rocket X es la zapatilla sí o sí de competición, la Cielo X1 para mí creo que se posiciona como una de esas super zapatillas, pero quizá más de entrenamiento. Lo que os digo, para el corredor élite creo que está claro que la Rocket X es la zapatilla de competición y esta de aquí la ideal para esas tiradas de más distancia o más volumen a ritmo maratón. Para la mayoría de los públicos, como podría ser yo, como podría ser cualquiera de vosotros, creo que también es una zapatilla ideal para competir en distancias de las que ahora más adelante os hablaremos, pero eso sí, con un conjunto de materiales interesantes que nos van a dar, por un lado, ese tacto amable en cuanto a mediasuela, para mí una de las espumas que más me ha gustado, repito, en este grupo de zapatillas, y un upper con, para mí, algunas carencias que quizá en nuevas versiones van a tener que ir mejorando para esos entrenamientos donde vamos quizá a ritmos de, pues yo que sé, 3.45, 3.50, 3.55 el kilómetro o incluso 4.15 en largos volúmenes, vamos a encontrar o vamos a necesitar de un puntito de mayor seguridad lateral y también de ese tacto amable interiormente. Lo que os decía inicialmente, con ella he hecho aproximadamente creo unos 120, 140 kilómetros, todos ellos en entrenamientos de volumen con cierta intensidad, pues yo que sé, eso que haces 3 minutos a ritmo, series de 1500, 2000, incluso series de 3000 a ritmo. Estamos hablando de ritmos, los míos aproximadamente, que van entre 3.35 en este tipo de entrenamientos, entre 3.35, 3.30 hasta 4 el kilómetro. Alternados evidentemente con ritmos más suaves para poder recuperar. En competición también en media distancia, como os comentaba este pasado fin de semana, competí con ellas en una media maratón y la hice aproximadamente a ritmos de 3.50. ¿Qué noté? Pues bien, por un lado que en subidas o pendientes positivas marcadas, creo que el sobrepeso le pesa, nunca mejor dicho, unos 288 gramos en esa talla 11 US, 45 europea, no es la zapatilla más ligera del mercado si la englobo o la comparo con otras del sector que sean similares. También deciros que en giros más marcados, no más pronunciados, en esta última media había un 180 con un cono, el típico cono que te hacen girar por completo. Y mira si no me dio seguridad que tuve que hacer una vuelta muy pronunciada, incluso me llegué a ir hasta el jardincito que había lateral, ¿no? En el lado del arcén, para acabar de dar la vuelta y seguir recto. No es lo que os digo, esa sensación de ir sobre el terreno, evidentemente ya lo ves rápidamente cuando por primera vez te enseñan la zapatilla. Este rocker también facilita y mucho el tirar en línea recta, coger carretera y manta y no soltarlo. Sobre todo en bajadas pronunciadas, una zapatilla que te dejas ir y además de ello con la amortiguación más que de sobras. El rocker fluye muy bien, la geometría permite correr ágil y al mismo tiempo con una dinámica correcta y una eficiencia muy solvente. Y una Cielo X1 que en líneas generales, aunque la puedes utilizar en corta distancia, creo que está idealmente pensada tanto para la media como para la larga distancia. También interesante lo que Hoka aplica en esta nueva suela, una suela que yo no recuerdo ver dentro de Hoka, al menos el material. Fijaos que tiene cierta prominencia. Es un material que, si bien le suma un poco de peso a la zapatilla, tengo que admitir que en cuanto a durabilidad, fijaos que se mantiene realmente bien. Y eso que he entrenado tanto en asfalto, en zonas de grava, zonas más pisteras, en todo tipo de terrenos. En cuanto a terrenos y adherencia, en zonas húmedas yo no me he sentido cómoda. En días de lluvia he podido salir un día y no me ha dado la sensación de tener mucha tracción. En días de sol y asfalto seco, cero problemas, pero fijaros que en este caso, el diseño que Hoka le ha aplicado a esta zapatilla es distinto a lo que estábamos acostumbrados, tanto también con, por ejemplo, la Rocket X, que teníamos un caucho también pronunciado, bastante prominente, pero dispuesto de una manera como mucho más horizontal. Así que ya veis, esta Cielo X1, una opción interesante, una opción distinta que creo que dentro de Hoka también le hacía falta y que creo que va a coger muchos adeptos. Quizás esos 275 euros pueden pasar factura, pero por el resto creo que tenemos una zapatilla con algo especial, sobre todo aquí, en esta media suela, que a mí es una de las cosas, yo te diría la cosa que más me ha gustado de esta nueva super zapatilla de Hoka, que ha salido al mercado como un auténtico cohete, que ha despertado la atención de todos los amantes de las zapatillas de running y que por fin ya están aquí en el mercado. Nosotros la hemos probado y en nada tendrás la review en nuestra página web en runrunningreview.com. Gracias como siempre y hasta la próxima.